¿Qué moto te comprarías? ¿La CB300F Twister o la GTR 250? El día de hoy vamos a estar hablando de esta hermosa CB300F, una de las motos que llegó al mercado colombiano para quedarse, una de las motos que pues brinda muy buenos beneficios en cuanto a eso, su diseño, que está bastante espectacular. Ustedes de verdad que aprecian esto, y es que pues realmente la GTR 250 se queda o se va con esta tremenda moto CB300F. Ya ustedes me lo darán a conocer en la caja de comentarios qué opinan. Así que pues hablemos de esta moto. En cuanto a eso también voy a mencionar lo que es la velocidad, que pues hasta ahora se le ha estado sacando gracias a un compañero que probó su velocidad. Me estuvo pues mencionando la velocidad que pudo sacarle en pendiente, o sea, es pendiente semiplano pendiente. Así que es una moto de verdad increíble y de las cuales pues me ha llamado muchísimo la atención. Y pues bueno, en cuanto a eso me ha gustado lo que es esta moto porque cuenta con unas barras invertidas muy típica, muy bacana, y que de verdad, brutal. En cuanto a eso cuenta con frenos ABS en las dos ruedas. En cuanto a eso, refrigeración por aire, su motor de 24 caballos de potencia, su torque de 26, que de verdad pues está muy que bien esta moto con estas implementaciones. En cuanto a eso, tiene un cuerpo bastante robusto, unas aletas bastante filudas que la hacen llamar muchísimo la atención, mejor dicho, una presentación bastante que genial. Así que pues es una moto que de verdad que brinda mucho de qué hablar, de verdad me encanta un montón. No sé qué opinan ustedes. Antemano, quiero invitarte a que si eres nuevo por ahí, te invito a que me apoyes por ahí dejando ese hermosísimo like y suscribiéndote a ese botoncito rojito. Recuerda que eso no cuesta absolutamente nada, es gratuito. Me estarías apoyando un montón, así que pues continuemos. Vamos a ver en cuanto a eso su velocidad, speed, de las cuales pues se le ha sacado a esta moto. Recuerden que las Hondas siempre han tenido más torque que potencia. De hecho, hay que apreciar eso, y de igual forma es una moto muy bacana, la verdad que sí. En cuanto a eso también quiero mencionarles que pues llegó como tal la motos, la 650R CBR 650. Aquí arribita hay un video por si no lo han visto, para que pasen y vean. Esta es una moto que sí cuenta con muy buena capacidad en cuanto para eso, velocidad y pues un torque que de verdad le ayuda muchísimo. Estamos hablando de que es Super Niker, una moto bastante épica para las carreras, así que pues hasta para salir, claro que sí, una moto bastante buena. Así que pues voy a dejarlo con unas tomitas de cuánta velocidad se le saca a esta moto, así que activo y pendiente, y vamos allá, ya continuamos. Así como vieron el video, el cual la velocidad máxima fue de 180 kilómetros por hora. ¿Se imaginan una moto de esta que de verdad corre, mi gente, corre? ¿Qué más le pedimos a la vida sino una motaza de esta? Así que pues de verdad que está bastante impactante. Como les mencionaba, un buen diseño, y hay que apreciar esta moto nueva, y ahora pues realmente pues vino a ser parte o a competir con la GTR 250. Realmente pues no he probado como tal esta CB300F, más sin embargo la GTR ya la probé, pues se siente una comodidad perfecta. Y pues en tanto como esta CF
CB300F, de las cuales también pues está muy cómoda. Así que pues realmente, ¿con cuál moto te quedas? ¿Te quedas con la CB300F Twister o la Gixxer 250? Aparte de esto, déjamelo saber en la caja de comentarios, que quiero saber tu opinión. En cuanto al valor, a la fecha de lanzamiento y a este video donde ustedes lo están viendo, está en 19.990.000 sin papeles, y con matrículas cuesta 21.200.000 pesos. Así que si quieres obtener esta moto, de verdad que es espectacular. Así que pues, no siendo más, este era el video que les quería mencionar de esta moto en cuanto a su velocidad. Así que cualquier duda o inquietud que tengan, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Recuerden que aquí estamos recibiendo todos los comentarios que sean posibles para poder pues de ahí ejecutar sus preguntas y también pues responderles. Así que no siendo más, me despido y hasta un próximo video. Chao, chao para todos ustedes, familia. Bendiciones.